Noches, qué alegría saludarles en esta linda noche tan especial. Y esa noche quisiera meditar en la palabra del Señor. Allá en el libro de San Juan, el capítulo 11, ahí estaremos hablando esa noche. Y saben, la relación entre Jesús y la familia de Betania era tan cercana que cuando el maestro de Galilea se sentía cansado, cuando él se sentía sediento, cuando él quería estar en compañía de los amigos que él tenía y cuando él estaba cerca de aquel lugar con frecuencia, él decidía acudir al hogar de su amigo Lázaro. Porque allí en esa casa, porque allí en ese hogar, porque allí con esa familia, él entonces encontraba la calidez. Allí encontraba el cariño y la amistad sincera que afuera aparentemente no podía encontrar, pero en la familia de Lázaro, allí se creaba el escenario de confianza. Ahí estaba relacionado con la familia. Y cada vez que Jesús llegaba con ellos, entonces él solía expresar con libertad y sencillez, él podía expresar lo que él sentía. Él sabía precisamente que cada vez que pronunciaba palabras, la familia de Lázaro jamás sus palabras serían mal interpretadas, como solía ocurrir cuando hablaba en presencia de los fariseos. Cuando él hablaba, a veces los líderes religiosos del pueblo judío malinterpretaban cada acción que él entonces solía expresar. Allí la familia de Betania en un determinado momento tuvo que enfrentar un momento de crisis. La salud de Lázaro fue quebrantada entonces por una enfermedad, tanto que la palabra del Señor dice en el libro de San Juan, el capítulo 1, San Juan capítulo 11, versículo 1 al versículo 4 dice el texto bíblico. Entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de su hermana Marta. María, hermana de Lázaro el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con su cabello. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Y al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado entonces por ella. La palabra del Señor dice que entonces enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Y cuando la noticia llegó donde estaba Jesús, Jesús dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios entonces fuera glorificado por ella. Y saben, amigos, a veces es importante recordar que las grandes crisis del ser humano son las grandes oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. La palabra de Dios dice en el versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, que cuando oyó pues que estaba enfermo, la Biblia dice que entonces Jesús se quedó 2 días más en aquel lugar donde él estaba. Y saben, mis amigos, esta aparente demora por parte de Jesús iba a llegar a traer la gloria de Dios. Esta aparentemente demora iba a traer crecimiento espiritual a los discípulos, tal y como lo veremos más adelante. Y saben, esto nos lleva a pensar que el modo como Dios usa el tiempo puede parecernos frustrante ahora, pero resulta que al final es el mejor. Durante esos 2 días que Jesús retrasó su regreso a Judea, la palabra de Dios dice que Lázaro murió. Y Jesús le dijo claramente en el versículo 14 a los discípulos: Lázaro ha muerto.
Los discípulos, cuando escucharon esas palabras de Jesús, sus pensamientos entonces no lograban discernir lo que estaba allí ocurriendo. Justamente por esa razón, el versículo 15 afirma que esta era una oportunidad entonces para llegar a fortalecer la fe de los seguidores del Maestro. Sin embargo, desde la perspectiva humana, era incomprensible la forma como Jesús estaba manejando aquella situación que entonces los discípulos no llegaban a entender. Los discípulos entonces no llegaban a comprender por qué más tiempo el Maestro tenía que quedarse si tenía un amigo que lo amaba. En este sentido me recuerda lo que la Biblia dice a través del profeta Isaías, el capítulo 55, versículo 8 al 9. La Biblia dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces el hombre piensa solamente en el tiempo y no piensa en la eternidad de Dios. A veces el hombre piensa en sí mismo y Dios tiene que pensar en los seres creados por su mano. A veces el hombre piensa en lo que puede obtener, mientras que Dios piensa en lo que te puede dar a ti y a tu familia. Y eso nos lleva a pensar que para entender a Dios tendríamos que pensar como Dios. Y para pensar como Dios tendríamos que ser Dios. Pero el gran detalle es que no somos Dios. Por lo tanto, no podemos pensar como Dios, y mucho menos ser igual a Dios. Esto nos conduce a precisar que Dios no está interesado que lo entendamos. Más bien, mis amigos, Dios está interesado en que confiemos en Él, porque Él sabe que es lo mejor para ti. Él sabe que es lo mejor para mí. Y esa era una de las lecciones que los discípulos entonces aprenderían en aquella ocasión. La Biblia dice que Jesús entonces decidió viajar de ese lugar, decidió ir allá donde vivía aquella familia que él amaba tanto. Él decidió ir allá a Betania. Y cuando él entonces estaba llegando allí por el camino a la casa de la familia que entonces él amaba, la palabra del Señor dice que Marta le avisaron que el Maestro estaba llegando a la casa de ellos. Y la Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 11, el versículo 21, que entonces Marta decidió salir corriendo donde estaba el Maestro, y cuando llegó ante el Maestro le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, si tan solo estuvieras a tiempo, si tan solo hubieras venido cuando te mandamos a decir: mi hermano Lázaro, entonces no habría muerto. Jesús escuchó aquellas palabras. Y lo más interesante es que más adelante, la hermana de Marta, cuando se encuentra con Jesús, le dice lo mismo, verso 32. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, la Biblia dice que María entonces se postró allá a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano entonces no habría muerto. Jesús. Ahí estaba María, ahí estaba Marta, y ellas sabían que si Cristo hubiese estado en la habitación de aquel enfermo, su hermano Lázaro no había muerto, porque entonces Satanás no iba a tener poder sobre él. Y es que la muerte no podría haber alcanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida, que es Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que Cristo permaneció lejos. Y él dejó que el enemigo entonces llegara a ejercer su poder.
para que luego Él, cuando llegara, iba a hacerlo retroceder como un enemigo vencido. Jesús permitió que Lázaro pasase entonces bajo el dominio de la muerte. Y las hermanas están allí apenadas. Vieron a su hermano cómo lo colocaban en una tumba. Miraron allí a su hermano cómo cerraban aquella tumba con una piedra tan grande. Pero Cristo sabía que mientras mirasen el rostro muerto de su hermano, su fe entonces en el Redentor sería probada severamente. Pero sabía que a causa de la lucha por la cual estaban pasando ahora, su fe iba a llegar a resplandecer con mayor fuerza como nunca antes. Y a veces Dios permite los dolores en nuestra vida. A veces Dios permite las lágrimas que corran por nuestra mejilla. A veces Dios permite tantas cosas que a veces no podemos soportar, que a veces no sabemos a dónde ir, que a veces no sabemos qué hacer. Pero a veces eso es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Porque la tardanza de Jesús en nuestra vida, en el problema que estás enfrentando, en la enfermedad que estás batallando, su tardanza de Él no indica que nos amase menos. La tardanza de Él no indica eso. La tardanza de Él y para sus discípulos era para decirnos que tenemos que aprender a confiar en su palabra. Tenemos que aprender a creer. Tenemos que aprender a tener fe. La certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve, para ganar aquella victoria que estamos enfrentando. Eran 4 días. Y eso, mis amigos, no significaba que el maestro no llegara a experimentar la tristeza por la muerte de su amigo Lázaro, a quien él amaba tanto. Tanto que el libro de San Juan, capítulo 11, allá en el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también se estremeció en espíritu y se conmovió. Y más adelante en el versículo 35 afirma que Jesús entonces lloró. Queridos amigos, cuando tú y yo sufrimos, Jesús también sufre. Cuando tú y yo lloramos, Jesús también llora. Y nunca debes olvidar que tú eres muy importante para Jesús. Porque tú fuiste la razón por la cual Él entonces tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario. Recuerda que Jesús te ama, más allá de lo que tu mente finita pueda entonces llegar a comprender. La palabra de Dios dice que Jesús llegó a conmoverse y se conmovió entonces en sí mismo. Y entonces Jesús decidió ir allá al sepulcro. Lázaro había sido colocado en una cueva rocosa y una piedra había sido puesta enfrente de aquella entrada donde él había sido sepultado, pensando que él deseaba tan solo mirar al muerto. Marta le dijo: maestro, mi hermano lleva 4 días ya muerto. Maestro, la corrupción había empezado ya su obra de descomposición en su cuerpo. Maestro, ya no se puede hacer nada. Pero allí estaba Marta objetando en contra de él. Allí estaba Marta como dejándose dirigir por Satanás para decirle: maestro, ya no puedes hacer nada.
Déjalo ya, olvídalo ya, deja nuestro dolor en nuestra vida. Y la Biblia dice, mis hermanos, que Cristo entonces reprendió a Marta. Pero sus palabras cuando Cristo reprendió a Marta fueron palabras pronunciadas con la mayor amabilidad. Y Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Por qué habráis de dudar de mi poder? ¿Por qué, Marta, te pones en contra de mi razonamiento, a mis requerimientos? Marta, tú tenéis mi palabra. Si queréis, creéis, entonces, Marta, veréis la gloria de Dios. Y es que a veces, mis amigos, las imposibilidades naturales no pueden impedir la obra del Omnipotente. Porque lo que para nosotros aparentemente es imposible, para Él es posible. Porque para nosotros aparentemente esa gran demora, para Él apenas es algo que quiere enseñarte mientras Él está demorando. Cuando llega el escepticismo, cuando llega la incredulidad, a veces nosotros no llegamos a creer. Y a veces somos como Marta, ¿qué se puede hacer ahora que es demasiado tarde? Pero saben, mis amigos, tú tienes que creer en su palabra. Tú tienes que creer en lo que Él dijo, porque Él llegó a pronunciar, y yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ciertamente vivirá. Y la Biblia dice que Jesucristo le dijo a Marta, por favor, retire la piedra. Pero Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase. Cristo simplemente con su voz podría apartar aquella piedra. Cristo podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la sacasen. Con manos invisibles pudieran haber removido aquella piedra. Pero Cristo no pide el poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Él entonces decide fortalecer, Él decide cooperar con el humano. Mientras la persona emplea sus facultades y capacidades que se le dan, Él desea cumplir. Y Él desea que cada quien haga su parte que le corresponde. Porque hay cosas en nuestra vida que podemos hacer por nosotros mismos. Cuando tú hagas tu parte, entonces el Señor hará la otra parte. La palabra del Señor dice que finalmente la orden que Jesús había dado de que retirasen la piedra, retiraron la piedra y la piedra fue colocada a un lado. Y les dio la oportunidad de que todos pudieran ver y que no iba a haber engaño de lo que Él iba a hacer. Allí, en aquella cueva rocosa, en aquella tumba, ahí estaba el cuerpo de Lázaro. Estaba frío y el silencio de la muerte envolvía aquella cueva. Las personas allí están sorprendidas. La congregación está alrededor del sepulcro, esperando qué va a pasar. Esperando que va a seguir. Y la Biblia dice que Jesús en el verso 43, y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz. Y él dijo, Lázaro, ven fuera. La voz de él era tan clara. La voz de él era tan penetrante que entró en los oídos del muerto. Qué maravilla ver a Jesús enfrente de la tumba. Qué silencio se escuchó en aquel lugar donde había tanta gente. Pero cada ojo estaba fijado
en la entrada de aquella cueva. Cada oído estaba atento al menor sonido. Y algo ocurrió. En la tumba que estaba silenciosa, de pronto hubo una agitación. Y la Biblia dice que el que estaba muerto se pone de pie a la puerta del sepulcro. Y cuando Cristo lo miró, le dijo a las personas: desatadle y dejadlo ir. Saben, mis amigos, Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca demora. Jesús siempre llega justo a tiempo en tu vida. El haber tardado provocó que el milagro entonces fuera mayor. Jesús siempre nos da a nosotros lo que nosotros le pedimos a Él. Y Él sabe que es lo mejor para ti. Y a veces lo único que tenemos que hacer es creer en su poder. A veces lo único que tenemos que decidir es obedecer, aunque nuestra lógica indique todo lo contrario. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mi pensamiento más que vuestros pensamientos. Tú tienes que confiar en Jesús. Has confiado en los hombres y te han fallado. Has confiado en personas y hoy esas heridas. Hoy te invito a que tú confíes en el Señor Jesús. Hace unos días, una persona decidió entregar su vida a Jesucristo. Y cuando ella entregó su vida al Señor, en el rostro de ella, en el día de su bautismo, había una gran felicidad, porque había aceptado a Jesús como su único Salvador. Y pasó un mes, y aquella felicidad entonces que ella tenía en su rostro y con su familia, comenzó a desvanecerse. Comenzó a desaparecer y la tristeza comenzó a invadir. La angustia se estaba apoderando de ella. El temor, el miedo que ella tenía ahora era mayor. Comenzó a sentirse mal. Y le dijeron: estás enferma. Tienes cáncer. Cuando me enteré de la noticia de ella, comencé a orar. Y cada vez que llegaba a la iglesia, oraba con los hermanos de la iglesia para orar por ella. Y cada vez que estaba en la iglesia, le pedí a los hermanos: oremos por ella. Acaba de entregar su vida, acaba de conocer a Jesús, y el enemigo entonces ha comenzado a hacer estrago en su vida. Recuerdo aquel día cuando oré por ella en la casa de esa familia mientras yo estaba allí. Me dijo: pastor, ore por mí. Y yo oré por ella. Ha pasado un mes. Y ella, el día de ayer, el tumor que ella tenía entonces ha desaparecido. Se fue a hacer unos estudios
Y los estudios dijeron que no tenía nada. Te pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? En esta hora Jesús te invita para que tú también quites la piedra. Esa piedra que ha estado imposibilitando para ser testigo de ese milagro que Cristo quiere hacer en tu vida. Él en esta hora quiere resucitar en ti la alegría que se ha perdido. En esta hora Él quiere colocar la paz interior que quizás se has perdido por tus sentimientos de culpa. En esta hora Él quiere resucitar tus sueños rotos, tus anhelos, tus ilusiones, el amor hacia la persona que tú amas. Probablemente ese amor ya se apagó y se fue muriendo por tus aventuras que has tenido. Pero hoy Él quiere resucitar en ti la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Tú necesitas esperanza para vivir en medio de este mundo golpeado por el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, la muerte. En esta hora tú tienes en tus manos la decisión para vivir un verdadero milagro. Y lo único que tienes que hacer es quitar aquella piedra. Y yo te pregunto en este momento, ¿cuál es la piedra que tú necesitas quitar en esta hora? ¿Acaso será la piedra del egoísmo que no permite el milagro? ¿Acaso será la piedra de la mentira que no permite el milagro? ¿Será que es la piedra de los prejuicios? ¿Será que es la piedra del escepticismo? ¿Será que es la piedra del materialismo? ¿Será que es la piedra de la infidelidad? Llegas a creer que no hay verdad absoluta. Llegas a creer que toda esta vida es relativa y que todo depende de cada quien cómo lo esté mirando ahora. ¿Será que la piedra que tú tienes que no permite el milagro es porque has llegado a pensar que no se puede? ¿Será que has llegado a pensar y decir, todavía no estoy listo? ¿Cuál es tu piedra que tú tienes? Y en esta hora tan solemne Jesús te dice, al igual que Marta, no todo está perdido en el dolor. No todo está perdido en la enfermedad. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Y tú puedes ver la gloria de Dios si tú decides quitar aquella piedra. Tú necesitas quitar la piedra que tú tienes allí, guardada, que nadie sabe. Tú eres una persona probablemente que necesita rendir su corazón para que entonces resucite la esperanza. Y esa esperanza te va a permitir vivir con seguridad en medio de la incertidumbre de este mundo. ¿Será que tú estás dispuesto en ese momento especial a quitar la piedra y vivir confiado en que hay esperanza cuando todo parece perdido? Esa dama que tenía cáncer, que le había vuelto una vez más, hoy ya no tiene nada. Y apenas ayer ella expresaba, yo creo en Dios. Y lo he visto una vez más, porque para Él no hay nada imposible, porque para Él todo es posible. Ayer agradecí a un grupo de hermanos por esa maravillosa oportunidad que el Señor le dio una vez más. Te pregunto en ese momento, ¿te gustaría recibir milagro en tu vida? Bendito sea Dios. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Hay más de alguna persona, Señor, que está pasando momentos difíciles. Hay más de alguna persona que está pasando momentos tristes.
A veces una persona, Señor, que está pasando por un cáncer, pero que este día tan especial, en ese momento, yo te pido que allí en la cama donde ella está postrada, te apoderes de ella. Que allí donde está ella en cama, el milagro puede ocurrir, la puede levantar y pueda ver la gloria tuya en la vida de su persona. Y que las personas puedan ver que hay poder en tu santo nombre. Allí donde está él, Señor, que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde ir, pueda confiar en ti. Aquel niño de 5 años, Señor, que mañana va a ser operado de su garganta, hoy lo coloco en tus manos para que tú lo levantes y pueda salir victorioso de tu santo nombre. Aquella hermana, Señor, que está pasando un momento especial, internada en un hospital, que va a ser intervenida, tu mano poderosa entonces se encargue de la operación y pueda salir victoriosa en tu santo nombre, Señor. Aquella persona, Señor, que no sabe el tipo de enfermedad que ella tiene, hoy la coloco en tus manos para que todo pueda salir bien y podamos ver la gloria tuya, Señor. Ven a estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.